Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes, acompañándolos en esta segunda emisión de su canal, Una Mirada al Futuro. Como les prometimos en la primera emisión, esta segunda parte trata sobre los lentes progresivos. En esta oportunidad quisiera yo poderles dar las sugerencias a mis pacientes y a cualquier persona para que ellos puedan de alguna manera adaptarse fácil al uso de sus nuevos lentes progresivos y poderles sacar el mejor provecho posible. Al inicio quiero comentarles que cuando nosotros vamos a la óptica y pedimos o nos sugieren un lente progresivo, regularmente les decimos que tiene tres distancias: la distancia lejana, la distancia intermedia y la distancia de cerca. La distancia de cerca es un libro, la distancia intermedia es un computador y la distancia lejana es un paisaje, como cuando conducimos o como cuando vemos la televisión o vemos de lejos. En ese momento nos dicen que efectivamente el lente tiene unos campos visuales de distorsión, pero que llega uno a acostumbrarse a ellos, y en verdad finalmente llega a ser así, sino que al principio no es tanto así. Y yo siempre les sugiero a mis pacientes que entiendan cómo está construido el lente, o me gusta explicarles cómo está construido el lente para que ellos puedan de esa mejor manera saber a qué se enfrentan y que puedan descubrir cuál es la anchura que tienen los canales para ver de cerca, para ver intermedio y para ver de lejos. Entonces, mis amigos, el lente progresivo se llama progresivo o multifocal porque tiene varios puntos de enfoque. La progresión del poder, a partir de este punto, la progresión del poder del lente se va haciendo cada vez mayor, de tal manera que gracias a esa progresión de punto por punto nos permite que el lente se convierta en un multifocal, poder ver a diferentes distancias porque tiene múltiples puntos de enfoque, no solamente tres, ¿verdad? Tiene múltiples puntos de enfoque, y no es bueno llamarlo trifocal porque no es un trifocal realmente, pero vamos a hablar de eso más adelante. Lo importante de esto es que gracias a la progresión produce diferentes puntos de enfoque, de tal manera que cuando nosotros vemos algo, sobre todo de cerca, lo que vemos con la imagen derecha es una parte de la imagen, y lo que vemos con la imagen izquierda también con el ojo izquierdo que produce una imagen izquierda es otra parte, de tal manera que solo se ve bien con los dos ojos. Por eso es importante que el paciente, cuando reciba sus gafas, no comience a ocluir para ver cómo ve por cada uno de sus ojos, sin antes practicar cómo ve binocularmente, o sea, con los dos ojos. Ya lo vamos a poder hacer, y precisamente para eso es este manual de instrucciones, ¿no? Entonces, para que todo funcione bien, digamos, si usted tiene problemas, va a querer saber esta información. Si no tiene problemas, esta información le va a servir para que nos ayude a que te puedas acostumbrar más fácil a este lente progresivo. Entonces, hay que tener 5 factores claves en los cuales uno debe de darse cuenta, observar. Primero es la distancia pupilar, que es la distancia que tiene de un ojo al otro. Esta se compone de la nasopupilar, o sea, de dos distancias que no son iguales. Y muchas veces con simplemente mirarnos al espejo podemos darnos cuenta que un ojo lo tenemos un poquito más lejos que el otro de la nariz, que es el punto del cual partimos para nosotros tomar la distancia nasopupilar, que es la suma, que es la distancia pupilar, pues sumado las dos distancias nasopupilares. Entonces, lo primero es que si el centro óptico del lente coincide con la distancia pupilar del paciente, todo debe de funcionar bien. Entonces, el segundo factor es la altura mínima. La altura es qué tan alto hemos dejado ese punto, ese centro óptico del borde de la montura. Y esto acepta un mínimo de 18 milímetros, pero en realidad
La mayoría de monturas ahora son de 22, 23, 24, 25 milímetros las alturas. Entonces esto es lo mínimo que acepta para que uno tenga un suficiente campo visual para poder ver de cerca bien. Entonces ese es el segundo factor. El tercer factor a tener en cuenta es el ángulo pantoscópico. El ángulo pantoscópico se refiere a la inclinación que tiene el lente con respecto a la varilla. Y me refiero específicamente a esto, a cuál es la inclinación que tiene el lente con respecto a la varilla. Esto debe de ser similar a las gafas que nosotros usábamos antes para que nos sea más fácil de podernos acostumbrar. Por eso es que les digo que es importante que el paciente compare estos ángulos con respecto a las gafas que tenía antes. De igual manera, el cuarto ángulo, el cuarto aspecto a considerar es el ángulo panorámico, que mides la curvatura, qué tan curvo es la montura, y ustedes pueden darse cuenta en este ejemplo que la montura tiene una curvatura, no solamente acá, sino en la parte de arriba también para que abrace la cabeza y para que sea ergonómico, que vaya con la anatomía del rostro de la persona. Entonces, este es el ángulo panorámico, el que subtiende esta curvatura. Si la montura está así, muy derecha, vamos a ponerla así, muy plano, esto es más difícil acostumbrarte. Todas las gafas deberían de tener una pequeña curvatura, ¿verdad? Eso va a ser más fácil acostumbrarse. Y lo tercero es la distancia al vértice, que es la distancia a la cual el lente queda de tu ojo, la distancia a la cual el lente queda del ápice corneal o de la parte más externa del ojo, que es la córnea, que es de aproximadamente de 1 centímetro, 11 milímetros, 10 milímetros, 9 milímetros. Recuérdense que si ustedes compraron un lente personalizado, les tomaron estos ángulos, pero aún así ustedes no hayan comprado un lente personalizado, esto involucra en la adaptación de cualquier lente progresivo. No importa la marca que hayas comprado, no importa el tipo de lente que hayas comprado, porque aquí venimos a la siguiente parte, que es que la anchura, todos los progresivos tienen zonas de distorsión, pero la anchura del progresivo depende de dos cosas. Uno, de la gama o el diseño de progresivo que hayas comprado, ¿verdad? Los de gama alta o los premium, los mejores, son los que te ofrecen un canal más amplio, un canal intermedio. Y se dan cuenta que el canal intermedio es el que es más estrecho de todo, ¿verdad? Ese es la visión próxima, goza de un campo visual un poco más grande. En cambio, si nos pasamos a los diseños de gama baja o digamos que los normalitos, ¿verdad? Traen esta zona mucho más estrecha y esto es un poco exagerado. Esto se acerca más a la realidad, ¿verdad? De lo que nosotros nos enfrentamos diariamente, ¿verdad? Entonces, es importante que tú conozcas que el lente está construido así, por eso necesita una manera en la cual va a funcionar mejor. Entonces, la anchura del canal no solamente depende del diseño que has comprado, sino también de la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que irremediablemente cada vez que compramos un nuevo lente progresivo es porque ya somos 1 o 2 años más viejos. Entonces, si nos subieron la adición, si la porción o si el poder para leer subió, entonces nos vamos a enfrentar a un canal más estrecho. Simple y sencillamente porque cuando nosotros tenemos 45 años, los canales por construcción son bien amplios, pero en la medida en que vamos pasando los años o vamos aumentando el poder del lente, ¿verdad? A los 45 años te ofrecemos un canal así, pero ya a los 55 años, compres la gama que compres, te vas a enfrentar a un canal más estrecho. Entonces, la anchura del canal no solamente depende del diseño del lente que uno ha comprado, sino también de la edad que uno tenga. Entonces, año con año nos vamos a ir enfrentando cada vez a un canal más estrecho. Entonces, vámonos un poquito más a la realidad. Nos vamos a enfrentar que nuestro lente progresivo, si lo ponemos detrás de una rejilla, de una cuadrícula, vamos a descubrir cómo es que tienen esas zonas que están alteradas. Porque es que, miren, aquí se dan cuenta que en esta parte inferior es la zona por donde leemos y es por donde tiene como un efecto de lupa,
¿verdad? Nos permite de que nosotros ya podamos ver muy bien las imágenes. Si colocamos cualquier lente progresivo que colocamos frente a una rejilla, va a producir el mismo efecto, como ustedes pueden darse cuenta. El lente progresivo, esa es una manera de poderlo descubrir y saber más o menos dónde están esas porciones para ver de cerca y dónde están esas porciones para ver de lejos. Pero indiscutiblemente el lente, si vamos un poquito más a la realidad, quiero que vean esta otra imagen, que es una imagen que nos muestra las aberraciones esféricas y cilíndricas que tiene todo lente progresivo. Entonces, pero aquí se descubre bastante bien el campo visual del que realmente gozamos a través de un lente progresivo, y es relativamente corto, ¿verdad? Si pueden darse cuenta, esta zona azul baja, es un canal bien estrecho y luego se amplía en la zona de lectura. Entonces, hoy que ya conocemos el lente, yo les voy a enseñar de manera práctica cómo vamos a hacer para descubrir qué tan anchos o qué tan estrechos son esos canales y en qué posición funcionan mejor. Casi siempre cuando entregamos unos lentes progresivos, una de las primeras sugerencias que escuchamos es que hay que comenzar a mover la cabeza, que hay que buscar dónde es que uno ve, y hasta cierto punto sí, pero yo les pido que hagamos todo lo contrario, porque esto se trata de descubrir qué tan anchos son los canales para ver de cerca y qué tan anchos son los canales para ver intermedio y para ver de lejos. Entonces, la primera sugerencia que regularmente yo les doy a mis pacientes es que no muevan la cabeza, que dejen su cabeza derecha. Posición primaria de mirada es mirando derecho al frente, y con el texto colocado de manera inclinada, ni acostado ni parado, ni así, sino de manera inclinada, porque esta es la posición en la cual funciona mejor el lente progresivo por su diseño. Entonces, colóquenlo inclinado y sin mover la cabeza, solo bajen sus ojos, solo bajar los ojos, y van a caer justamente en la porción de lectura, que se encuentra 18 milímetros debajo de la porción de ver de lejos. Entonces, con solo bajar los ojos, ustedes ya se van a dar cuenta que pueden ver muy bien hasta lo más pequeño. Entonces, sin mover la cabeza, muevan el texto de un lado a otro. Escojan una sola palabra, mediana o grande. Todavía lo pequeño no. Vamos primero mediano o grande, y muevan el documento de un lado a otro, y se van a dar cuenta que cada vez que pasan por el centro se ve muy bien. En la medida en que vamos llegando a la periferia, comienza a ponerse borroso y nos damos cuenta que realmente no es un canal tan amplio. Es más o menos así el canal para ver de cerca. Sin embargo, entre más cerca, más grande es el canal. Miren, desde aquí hasta acá se ve bien. Ahora, si lo alejamos, llegamos a la distancia intermedia del computador, y acá da como resultado que si lo movemos de un lado a otro, rapidito se sale del canal y se pone borroso. ¿Se recuerdan que comentábamos antes que el canal de visión intermedia es más estrecho que el de visión próxima? Entonces, de esta manera, ustedes pueden darse cuenta qué tan ancho o qué tan estrecho es ese canal. Véanlo con sus dos ojos. Y luego de lejos. De lejos nos vamos a enfrentar a la situación y todos los progresivos sufren de ello, que es que por tener esta zona, la zona de distorsión periférica, hace que nosotros, para ver el espejo retrovisor, tengamos que girar la cabeza. Pero inicialmente, créanme lo que ya luego que uno está acostumbrado, ya no necesita uno girar tanto la cabeza para ver los espejos retrovisores, ya uno puede controlarlos mejor. Las últimas sugerencias son que debemos de tener un horario de adaptación. Algunas personas o algunas ópticas les piden a los pacientes que se pongan sus lentes progresivos y prácticamente los amancen, que es que los usen hasta que finalmente se acostumbren. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque sobre todo el primer día es imposible poderlos usar 8 horas continuas sin uno terminar con un gran dolor de cabeza.
el paciente debe de ir poco a poco, permitirse suavemente acostumbrarse al lente progresivo. Entonces, lo que regularmente yo les sugiero a mis pacientes es que el primer día lo usen durante 1 hora y descansen otra hora. Vuelvan y se los pongan 1 hora y vuelvan y descansen otra hora. El segundo día ya los van a poder usar 2 horas seguidas y vuelven y descansan otra hora. Los usan 2 horas seguidas de nuevo y vuelven y descansan. Y cada día van sumándole 1 hora más del uso a esos lentes progresivos para que puedan acostumbrarse fácil. De igual manera, digamos, si es una persona que tiene una fórmula baja y que está comenzando a usar progresivos, puede irse caminando con ellas. Pero la sugerencia es que no, que primero camines con ellos en los espacios que tú conoces, que regularmente es primero la casa, el primer y segundo día. Caminar con ellos en la casa para ver cómo se siente caminar. Se dan cuenta que si uno va a ver el piso, el suelo, tiene uno que bajar toda la cabeza para ver el suelo por la parte superior del progresivo, porque si uno lo ve por la parte inferior se siente un poco esa sensación como si uno estuviera parado en las olas, como acá en Cartagena, como pueden darse cuenta. Entonces, por último, mis queridos amigos, quiero pedirles que, miren, decirles esto. Un par de gafas no es suficiente. Ha sido un enorme error que hemos sufrido nosotros y también los pacientes, el quererles vender un solo par de gafas que les sirve para todo. En realidad esto no es así. Todos debemos de disponer de varios pares de gafas. Esto es como que si tú tuvieras un solo par de zapatos y los tuvieras que usar para todas las ocasiones del día, para ir a trabajar, para irte de fiesta, para ir a ver un partido de fútbol, para salir en las noches. Siempre el mismo par de zapatos no es lógico, y tampoco es lógico tener un solo par de gafas. Los progresivos tienen sus limitantes y hay otros tipos de progresivos en los cuales intentamos ampliar esto, pero son progresivos ocupacionales, los cuales sirven básicamente para una sola tarea, como el uso del computador o tareas, pero cuando pasamos mucho tiempo en el computador o mucho tiempo en nuestra oficina, es bueno que tengamos otro par de gafas el cual nos permita realizar nuestras tareas cómodas. De igual manera, cuando salimos a la calle, es bueno tener unas gafas progresivas oscuras, completamente oscuras, para días soleados. Hay que tener gafas también para días nublados, y todos con la fórmula. Mis queridos pacientes, créanmelo, el siguiente capítulo del que vamos a hablar, que para mí es uno de los más importantes, es sobre la protección solar, y aquí lo vamos encaminando a esto. La segunda causa de ceguera más común cuando tenemos 70, 75 y 80 años de edad, la segunda causa es la catarata, la cual es provocada en su mayor medida por el sol, por no protegernos del sol. Porque en la medida en que nosotros nos protejamos del sol intenso, en esa medida la catarata no se acentúa tanto. De igual manera, la tercera causa de ceguera más común en la tercera edad es la degeneración macular senil, que no es otra cosa sino que la radiación ultravioleta ya ha invadido la mácula, que es la parte que está en la retina y que porque muchos pacientes cursan por ahí. Yo quiero en el siguiente programa comentarles un poco sobre las gafas oscuras, los lentes polarizados, las gafas transition, todo, y los lentes también tintados. Es importante que todos conozcamos la mejor manera en que vamos a protegernos del sol. Por último, mis queridos amigos, quiero darles las gracias por el apoyo mostrado a este nuevo canal. Para mí es un gusto, es un placer siempre poderles dar las mejores sugerencias. Recuerden que estamos aquí para ustedes. Sus comentarios para nosotros son muy importantes. También que le den un like, que le den un compartir si consideran que esta información es importante. Ya ven, todas las personas después de los 40 años debemos o necesitamos usar, o eventualmente vamos a llegar a usar lentes progresivas si queremos cierta comodidad para realizar nuestras tareas diarias. Si tú no tienes 40 años, de todas maneras vas a llegar a ello. Y para mí es un gusto poderles servir. Estoy a sus órdenes. Pueden comunicarse con nosotros por medio de Twitter, pueden comunicarse con nosotros también dejando un comentario, que con mucho gusto los responderemos. Dios les bendiga, muchas gracias, que tengan todos muy buen día.